¿Cómo están? Estamos aquí en Ojo Crítico, como siempre con Alonso Aguilar, yo soy Fernando Luque y hoy día vamos a conversar de un tema que es muy interesante, muy polémico también, que es la Agenda 2030, que digamos ha generado todo tipo de comentarios por parte de todo el espectro político. Hay mucha gente progresista que la aprueba, pero que considera que quizás son objetivos demasiado utópicos que están planteados de manera muy vaga en la Agenda 30, mientras que hay otros personajes más asociados a un conservadurismo, incluso en algún caso a una suerte de neofascismo, que están absolutamente en contra de los objetivos, porque consideran que detrás de la Agenda 2030 hay una suerte de conspiración que pretende establecer una suerte de gobierno mundial, ¿no? Entonces, yo he estado revisando principalmente, para quienes también deseen investigar sobre el tema, un libro que es de Pedro Baños, que se llama La encrucijada mundial, que es un libro interesantísimo. De hecho, Pedro Baños es un coronel del ejército español que hace mucho tiempo se ha vuelto una suerte no diría influencer, sino de pensador, y de pensador sobre todo a nivel geopolítico, y tiene un canal en YouTube que se llama el canal del coronel, porque es el coronel Pedro Baños. Y yo siempre lo oigo, porque creo que lo más importante de Pedro Baños es que se siente que es muy honesto, lo cual en tiempos... Como diría Hamlet, ser honesto en este mundo es ser uno entre 10.000. Entonces, me parece que Pedro Baños es muy interesante y además tiene un bagaje de información importantísima y sobre todo a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, más o menos, todo el análisis que voy a hacer está basado también en ese libro y en lo que él dice, que de nuevo se llama La encrucijada mundial. Lo pueden encontrar en cualquier librería o también en cualquier aplicación de libros, ¿no? Pero antes que nada, sería importante, más allá de pasar al análisis respectivo, tratar de entender qué cosa es la Agenda 2030, hacer una breve historia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que la Agenda 2030 son los objetivos de desarrollo sostenible, que más o menos se firman en 2015 y que tienen como precedente los objetivos de desarrollo del milenio, que son objetivos que se han acordado por la gran mayoría de países a través de la ONU y que tenían como objetivo principal erradicar la pobreza, que se finalice el hambre, que haya igualdad de género, que haya un buen trato hacia los grupos minoritarios y toda una serie de objetivos que hasta cierto punto voy a citarlos aquí, que son los objetivos específicamente de la ODS, que suenan maravillosamente bien, claro, ¿no? Objetivo 1, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminable, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura. Estos son como los objetivos a través de los cuales se plantea básicamente hacer un mundo mejor, ¿ya? Entonces, como decía, hubo primero unos objetivos por el milenio que, claro, precisamente la Agenda 2030 demuestra que como no se cumplieron, han tenido que renovarse. Se han incluido nuevas temáticas, como por ejemplo la preocupación por el calentamiento global, que está dentro también de la Agenda 2030 y que para muchos políticos es, digamos, polémico también, porque hay quienes niegan el calentamiento global, quienes lo ponen como parte de una estrategia para dominar a nivel mundial y que sobre todo aparezca una suerte de Estado mundial gobernado por, en este caso, George Soros y Bill Gates aparecen dentro de una serie de magnates como también los Rockefeller y las grandes familias que dominan. Sobre todo los que estarían detrás de la ONU. Más o menos. Estarían detrás de la ONU o detrás de las cabezas que, así es, que mandan en la ONU. Y que lo que buscan es básicamente implantar un nuevo orden mundial que también está basado en el gran reinicio que viene después de la pandemia y que tendría como una serie de lineamientos políticos y filosóficos, la Open Society, la sociedad abierta de Karl Popper, en la cual se plantearía un globalismo, un cosmopolitalismo, la palabra cosmopolitalismo, que gobierne más allá del Estado-nación, por lo cual se debería debilitar el Estado-nación para que aparezca un nuevo orden mundial.
Entonces, más o menos por ahí van los tiros en cuanto a la Agenda 2030. No sé, imagino que tú también tienes mucho que decir al respecto. Así que, a ver, cuéntanos, Alonso, tú que has investigado. Sí, sí, sobre todo he podido investigar a partir de lo que es la Agenda 2030 dentro de los sitios oficiales, dentro de lo que pueden decir también los distintos gobiernos y los distintos canales oficiales de los gobiernos a partir de cómo se viene implementando. En general, a mí me parece que es tal cual como está diciendo uno de los puntos que está diciendo, que es: vamos a tratar de ver cómo hacemos para solucionar los grandes problemas del mundo. Y acá creo yo que la cuestión está en la escala en la cual se está tomando todo, que es la razón de ser, pero también del por qué, pero también del problema. Que es justamente todo es muy general, todo es muy obvio, son objetivos a los cuales nadie se opondría. Claro. Nadie se opondría, o mejor dicho, son objetivos que todos quisieran, vamos a llamarlo dentro de la problemática que estamos, por ejemplo, que es de las que más me llama la atención a mí, que el hecho de que esté atenta contra la soberanía o no, que atenta contra la libertad propia o no, contra la perspectiva propia o no. Pero son objetivos de los cuales, o ante los cuales nadie se negaría para su propio pueblo, para su propio estado, para su propia familia, para su contexto. Uh-huh. Creo yo que definitivamente hay que tener matices y verlo por distintas aristas, uh-huh, porque sí hay cosas que creo yo que le convienen a todos los estados y le conviene al sistema. Y claro, vamos a llamarle al sistema con los puntos positivos y negativos que tenga, pero el sistema que es por donde nos movemos. O sea, no, si vamos por fuera del sistema, más bien estamos proponiendo otra cosa y estamos procurando la destrucción del sistema en ese sentido. Habrá que ver qué cosas habría que destruir o no, pero más bien justamente este plan, estos objetivos, este plan de acción, que es al final la Agenda 2030, el plan de acción, claro. lo que está proponiendo es la continuidad de cómo estamos, de cómo se están desarrollando las cosas. Y creo yo que teniendo un horizonte, vamos a llamarlo así en términos de... ¿Has visto esta reflexión que hacía Galeano sobre qué es el horizonte? ¿Es utópico? Sí, Perdón, Pedro de la Baños utopía, lo menciona. perdón, De hecho, ¿no? de la utopía, de Además, qué la es el utopía significa horizonte. no lugar. Claro, entonces es como de a ese lugar al cual Hay que debemos caminar, llegar. sí. Entonces, por supuesto, si vamos a llegar a ese lugar, lo que se necesita es cambiar la mente o condicionar la mente, la voluntad, para que quiera ir Claro. a esos lugares. Y creo yo que es que justamente quizás desde esa perspectiva es a donde entran a tallar muchas de las críticas, que decir, oye, ¿qué te estás metiendo en la educación? Sobre todo en el tema, en el aspecto peruano, dentro de lo que he podido ver. Porque claro, uno busca Agenda 2030 Perú, ¡pah! Agustín Laje. Agustín Y, Laje, claro. plum, y Que sería que el año pasado un vino. neoconservador que está Sí, que más absolutamente en bien contra. que está en Porque contra. además, claro, digamos, toda esa línea de pensamiento que representa Agustín Laje, diría que la Agenda 2030 esconde detrás, por ejemplo, objetivos como legalizar el aborto de Sí, manera, por de manera supuesto. total, claro, con palabras bonitas, etcétera, pero que parte de ese gobierno mundial tiene como uno de sus objetivos reducir a la población. Sí. Y también, digamos, esta línea conservadora diría que la Agenda 2030 tiene como uno de sus objetivos promover incluso la homosexualidad, promover la Claro. ideología de género a gran escala. Sí. Ahí yo difiero bastante, ¿no? Sí, Yo siento que ahí exageran es un que ahí tú poquito también te das cuenta y justamente los ahí conservadores, ¿no? ponían los matices, porque cuando te pones a ver a los críticos de la Agenda 2030, por ejemplo, dentro de estas teorías de conspiración y todo lo demás, no van hacia los puntos de la propia agenda, porque claro, la propia agenda está diseñada de tal forma que los puntos en sí a atacar, como son tan generales y tan obvios, más bien tú quieres ir a la mente de quien está detrás, de quien ha escrito esto, de quien está promoviéndolo y sobre todo de cómo es que se está haciendo, cómo es que se está aplicando en los distintos países. En España son muy reaccionarios frente a ello. Acá en Perú también justamente estaban quejándose, estaban criticando Claro. sobre el hecho de promover, por ejemplo, que dicen, estoy parafraseando lo que pude ver de este sujeto Laje, de que pues dicen que promuevan de que tu hijo tenga los niños
elijan con quién tener relaciones sexuales o no, O sea, claro, hay cosas que investigar sobre esos temas, ¿no? Exacto. Pero no siento que la Agenda 2030 esté como promoviendo eso, o sea, porque le he leído y tampoco es que diga eso. Tú no es que agarres eso y lo ves, pero es justamente a partir de ver los matices y ver los contextos de cómo es que se está aplicando y qué cosas se están aplicando en nombre de la Agenda 2030, porque claro, la Agenda 2030 es nuevamente una guía, o sea, los 193 países que creo que se anexaron, no es que tengan que cumplirla sí o sí. No tienen que rendir cuentas no rendiendo tampoco. cuentas, es simplemente, este es el espíritu que yo tengo. O sea, claro. Es como, no sé, pues estar dentro del imperio persa e ir donde el jefe y decirle, sí, yo estoy parte tuyo y vuelvo a hacer lo mío y siempre y cuando cumpla lo que tenga que cumplir, todo bien, claro. Pero no Ahora, es que esté comprometido. Hay un contexto económico mundial que sí me parece importante de mencionar, que lo menciona Pedro Baños en La Encrucijada Mundial, y que tiene que ver con la financiarización de la economía global. Entonces, cuando se han redactado las ODS, que es lo que compone la Agenda 2030, hay que tener presente que se está en un contexto de financiarización de la economía, lo cual es bien importante porque, por ejemplo, dice Pedro Baños, la vertiginosa expansión del capital financiero acaecida desde la crisis de 2007-2008 ha hecho que el capital financiero supere el Producto Interior Bruto nominal de todo el conjunto de la CELAC. El capital financiero además se ha apropiado del sector primario, que es el sector de las materias primas, el sector secundario, que es industria y manufactura, y el sector terciario, que es ocio y servicios. Entonces, con esta capacidad que además... Ya para terminar con otro... O sea, ¿qué pasa con el sector financiero? Existe desde los inicios de las primeras relaciones económicas capitalistas, más o menos de la Baja Edad Media, a partir del siglo XII por ahí, pero en apenas 8 años, menciona Pedro Baños, tras la recesión iniciada en 2007-2008, el capital financiero ha superado el valor global del dinero en metálico de todos los países del mundo en más de 125 veces. Entonces eso quiere decir que verdaderamente estamos absolutamente dominados por ese capital financiero. Entonces, en ese contexto se tiene que entender también cuál es la realidad política sobre la que se están planteando estos objetivos. Y ahí entra también la crítica de hasta qué punto esta realidad no esconde detrás una estructura, digamos, económicamente injusta, en la cual las personas que tienen este capital financiero y que son los que tienen acceso y que están protegidos legalmente para poseer ese capital financiero, no tienen evidentemente la sartén por el mango y van a mantener el status quo como está, haciendo de la Agenda 2030, que en el papel suena lindo, simplemente un brindis al sol, ¿no? Como también menciona Armesilla en la crítica que hace a la Agenda 2030 en uno de sus videos, en el que también se basa en el libro de Pedro Baños, ¿no? que es bastante contundente en ese sentido. Entonces, parte importante de entender de la Agenda 2030 es que hasta cierto punto es como un saludo, ¿no? Como si hay que tratar de mejorar cuando no se están atacando verdaderamente, no se está haciendo un análisis realista de cuáles son las verdaderas causas de la pobreza y la razón por la cual hoy día tenemos a 250 millones de personas viviendo con $1.90 al día, claro, ¿no? Y que además el hecho de que ha ocurrido lo de la pandemia, etcétera, ha hecho que 70 millones de personas pasen a la pobreza extrema. Entonces, hay una serie de problemas gravísimos que no se están enfrentando de verdad y frente a lo cual, hasta cierto punto, la Agenda 2030, más allá de una cuestión de conspiración para formar un nuevo orden mundial, que tampoco me parece absurda la posibilidad la premisa no me parece absurda, pero evidentemente es bien difícil de demostrar. Y por tanto, me parece un poco avesado y temerario afirmarlo categóricamente, ¿no? O sea, yo diría que es algo que evidentemente es posible que haya algo así detrás, pero no me atrevería a afirmar que es un hecho, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que sí parece un hecho es que, claro, es como tibia a más no poder, sí. y que en verdad ya tiene el precedente de los objetivos para el milenio, que no fueron cumplidos y que por tanto simplemente esto está como repitiéndose. Es como volver a decir, bueno, vamos a tratar de cumplir esto, pero en realidad no pareciera que va a pasar. Y los mismos que están detrás, como por ejemplo Jeffrey Sachs,
que es uno de los impulsores de la Agenda 2030 y de los que están detrás, también cuando le hacen las críticas a, oye, ¿de verdad se va a poder hacer esto? Dice, bueno, vamos a intentar, pero es altamente probable que no se cumpla. Entonces es como casi como una broma, ¿no? Exacto. Como una suerte de burla a los Sí. verdaderos problemas que está Y sufriendo un la poco humanidad. quizá también para justificar la existencia misma de la ONU. También, Dentro de todas las cosas que hace y que no hace. total. Eh, pero sí, es que definitivamente creo yo que es justamente una estrategia. O sea, de que hay intenciones detrás, sí, como en todo, como en todo. Como en todo lo que se hace y en toda ley, en todo plan de acción, en toda estrategia, en toda iniciativa, hay planes detrás. Esos planes pueden ser muy altruistas, pero sabemos cómo funciona el ser humano y no nos sorprende cómo funciona el ser humano ya en ese sentido, que definitivamente, o sea, no hay puntada sin hilo. No es que, como estamos conversando antes de comenzar a grabar, que no es que esté en contra de que la gente, o mejor dicho, que las cosas cambien, no es que esté en contra de que todo lo que esté mal se arregle. Pero en el momento en que el remedio de que todo lo que esté mal se arregle, o en el momento en que la solución de que todo lo demás se arregle represente una pérdida para mí, sea muy grande o sea minúscula, dependiendo de ya cómo sea yo, no lo voy a hacer. Y voy a comenzar a poner excusas al frente, que lo vemos acá en nuestra realidad inmediata, ¿no? Claro. Eso a mí, por ejemplo, me hace pensar sobre... Porque obviamente hay dos tipos de críticas a la Agenda 2030. Hay quienes la critican porque consideran que está muy bien que se haya hecho, está muy bien que hasta cierto punto haya una suerte de organización mundial, no con fines a hacer un gobierno globalista, sino simplemente una suerte de comunión de los diferentes países vía la ONU, por ejemplo, en los cuales se intente conformar un listado de cuáles son los objetivos que deberíamos tener ya no como estados, sino como humanidad. Exacto, y que toma tintes ahí, que justo ahorita, mientras te estás hablando, estoy ordenando esto, que es una guía moral, Sí, una guía claro. moral universal en ese Sí. sentido, y ahí sí pretende serlo. Y claro, quizá, o bueno, continúa con Es ello que, claro, o sea, y eso obviamente está buenísimo, ¿no? Entonces hay dos críticas. Está la primera que sería, qué bien que se haya hecho este esfuerzo, digamos, por hacer la Agenda 2030, pero no se está yendo verdaderamente a fondo, se está quedándose de manera muy tibia. Y está la otra crítica que es un poco de los que vendrían a ser los neoconservadores, que acusan a la Agenda 2030 de ser neomarxista, claro. y que está tratando de imponer un nuevo gobierno mundial, un poco también en la línea de este discurso. Sí, sobre todo creo basado en tres puntos, diría yo ahorita, que me pongo a pensarlo. En que esta agenda es, vamos a llamarle, antiproductiva, Antiestado. antibonanza económica, por otro lado, antiestado, Antiestado-nación. antiestado, antisoberana, y por otro lado, en tercer lugar, contracultura. Claro. Pero no contracultura entendida como algo más, sino, o mejor dicho, anticultura Claro. occidental o anticulturas occidentales, subculturas occidentales que pueden haber, que es el hecho de el cristianismo recalcitrante, todas las comunidades, sobre todo norteamericanas, Claro. que ven atentada su forma de vida, sus preceptos justamente por esta guía moral. Y que claro, además dicen, pero mira, se está oponiendo a que maneje así mi casa, se está oponiendo a que me mueva así en el gobierno y se está oponiendo a que haga industria. Claro. Diría yo que esos son como que los tres ejes de la crítica conservadora de la derecha. Y es un giro interesante porque en realidad en los objetivos del milenio se hacen más o menos alrededor de la época del 2000, o sea, del nuevo milenio básicamente, y tienen detrás la caída de la Unión Soviética, pero tienen también otro evento muy importante que es la unificación de las aduanas. A nivel mundial, que lo que intentan es precisamente construir un proceso de globalización, ¿no? de globalismo en este caso. Pero al inicio es un movimiento neoconservador, como que está alrededor, por ejemplo, de las políticas de Bush. Pero luego empiezan a ser criticadas como neomarxistas, según, por ejemplo, una teoría que es de LaRouche, que fue un trotskista, que luego lo acusan de haberse pasado a la extrema derecha, que empieza a asociar este término de neomarxismo como una suerte de intento de la Escuela de Frankfurt de imponer el marxismo a escala global. Pero también habría que decir que, por ejemplo, hay muchos marxistas que niegan evidentemente esto y que consideran que el globalismo desde Marx
sería considerado como cosmopolitalismo y por tanto Sí. no sería marxismo. Sí. De hecho, el Sería marxismo... totalmente alienante. también. Alienante. Entonces, sí, pues. El marxismo tiene también dentro de sus coordenadas la idea de que tiene que ser un proyecto nacional. Eso iba a Eso decir, es muy de responder importante. a la realidad propia. Entonces ese neomarxismo en realidad también probablemente no sea muy preciso ese término Sí. en realidad, ¿no? Sino que más bien esté como un poco contaminado. ¿no? Sí, sí, o sea, es que para mí justamente, hablando de la identidad local, de la territorialidad, creo yo que una de las cuestiones que afecta no solamente a la Agenda 2030, sino a las medidas que toman organismos como la ONU, tomados a gran escala o escala, o mejor dicho, escalas más altas o escalas más medianas o pequeñas, como a nivel de región, a nivel de distintas alianzas internacionales que pueden existir, es el hecho de que se trata de imponer una forma de pensar, una forma de organizarse y unas metas, unos objetivos, un horizonte, que sobre todo responden al occidente anglosajón o al Claro. occidente de la Unión Europea. Sobre todo, Pero sobre anglosajón, todo, porque dominado por el mundo anglosajón. y que es sí, pues es que es el occidente anglosajón. Y probablemente por Alemania en los últimos años. Exacto, también. y responden a sus propias realidades y A sus justamente propios intereses. y justamente es de ahí de donde vienen más bien las respuestas en contra más fuertes. Y tratan de jalar a todos los demás dentro de este saco. Eso es clave lo que estás diciendo, porque justamente Jeffrey Sachs, que es, por ejemplo, uno de los promotores de la doctrina del shock, que es la doctrina que impone Fujimori, la doctrina que ha impuesto ahora Milei, la doctrina que se impuso por primera vez con Pinochet. Claro, que es arreglar porque se tiene que arreglar. O sea, claro, pero al mismo tiempo también... O sea, es bastante polémica la doctrina del shock. Hasta podría dedicarse un capítulo entero, un programa entero solamente a tratar de analizar los pros y contras de la doctrina del shock. Pero tiene efectos. Pues. Tiene efectos. No, pero digo, o sea, se ve. O sea, se ve. Pero claro, ahorita... Justo Pedro Baños también menciona algunas cosas negativas de por la supuesto. doctrina del shock. Eso es decir, no al 100%, pocas, ¿no? pero dentro de lo que quiere solucionar, claro, lo soluciona. Pero hasta en la gran mayoría de los casos. En todo caso es una doctrina hiperliberal, ¿no? Neoliberal, si lo queremos poner en esos términos para entendernos. Pero claro, ¿qué pasa con Jeffrey Sachs, por ejemplo? ¿No? Que, o sea, justo lo que mencionabas, o sea, los países que se han visto beneficiados por la división del trabajo que opera desde el dominio del mundo capitalista hace más o menos 200 años, que son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, en Asia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, entre quizás algunos, Israel en Asia también, ¿no? Entonces, todos estos países que dominan y que obviamente tienen la hegemonía y que hasta cierto punto están en la punta de la pirámide, obviamente, por cuestiones meramente de realpolitik, no van a soltar esa posición. Exacto. Y por eso es que también se oponen a cuando países como Rusia o China, que no siguen los dictámenes que ellos imponen. Claro, para nosotros, o para quienes recibimos todo lo de esa cultura, ¿qué son ellos? Los malos. Son el oso borracho con su casaca roja. Y malvados todos. Malvado y jajajaja. Pero en realidad lo que están haciendo es seguir sus propios lineamientos, su propio proceso. Marcelo Gullo lo llamaría un proceso de insubordinación fundante. Se insubordinan ideológicamente a los dictámenes de estas élites y empiezan a ganar poder. Y evidentemente lo primero que se hace con esos países que empiezan a ganar poder es empezar a insultarlos, a calumniarlos y a decir que lo único que son tiranías espantosas y que eso no es así. Y que nada bueno puede venir de ellos. Eso no es verdad. Y que todo lo bueno que viene de ellos es porque quieren escapar de ahí. Entonces, en la Agenda 2030, ¿qué estaría escondiendo detrás? Estaría escondiendo detrás a un discurso hegemónico, pro-capitalista, pero en un sentido... o sea, claro, como hasta cierto punto de la dictadura del capital, si lo quisieras ver así, que claro, te dice, mira, vamos a tratar, ¿no? De lograr que no haya hambre, pero sin tocar las estructuras económicas. Exacto. Y por tanto, haciendo todo lo posible para que los países más pobres logren eliminar la pobreza, esto lo menciona Jeffrey Sachs, pero sin que eso signifique que dejen de estar subordinados económicamente. Que lo cual es también una de las consecuencias de la doctrina del shock. Efectivamente, porque eso también lo menciona Marcelo Gullo, con la doctrina del shock, por lo general, tú vas a lograr eliminar la inflación, vas a lograr estabilizar los precios, vas a lograr cosas, claro, pero no vas a salir de la subordinación. No, pues... Y eso, por ejemplo, se refleja en que Chile, por más que con Pinochet haya salido de ciertos problemas importantes, sigue siendo parte de la región.
sigue no como tomando Corea del el Sur, norte. no como China, no como Rusia, los cuales terminaron por aplicar lo que Guyot llama una insubordinación fundante, que es simplemente no hacer caso a las élites y no hacer caso a ese discurso hegemónico, que estaría de alguna manera detrás de la Agenda 2030. Sí, y lamentablemente meterse al barro de lo que significa ello, porque claro. una vez tú le dices que no, te van a quitar la mano y van a comenzar bloqueos, van a comenzar pequeñas acciones que te caigan en contra y que te van a hacer, o sea, los críticos van a decir, oye, antes estábamos acá, ahora estamos acá. O sea, ¿quién apoyó a Pero, Pinochet? ¿qué tal si podemos estar un poquito más arriba después? O sea, la CIA Sí, estuvo claro, detrás, por supuesto, por evidentemente. supuesto. Sí, aparte del plan O sea, Cóndor y todo. claro, en ese sentido, o sea, ¿quiénes apoyan ese, o sea, quiénes apoyan ese tipo de medidas? Las élites, es justo Sí, que por estamos supuesto, mencionando. porque ¿no? al final no va a lograr cambiar nada. Claro. Porque al Es- final lo que hay que entender es que detrás de la política lo que hay es intereses. Por supuesto. O sea, Porque es que lo que sucede, y acá ya entramos a ver al ser humano, es que claro. creemos pues que el ser humano es un ser, nuevamente digo, o sea, creen que la gente cree que el estado natural del ser humano es este ser de la manada, todos calatos, agarrados las manos, abrazado a un árbol, mamando la savia que el árbol voluntariamente nos da. Esa es la utopía. Cuando claro, pero es que se cree que esa es la naturaleza del ser humano real, entonces y que puede ser. Claro. y que puede decir, yo estoy acá y veo que tú estás mal. ¿Sabes qué? Voy a cambiar. Porque ¿sabes cuándo el ser humano actúa más así? De dos formas. O una, o porque ha sido criado desde niño, desde niña, con un parámetro de valores que hacen que tenga esa capacidad de poder dar, o porque alguien ha sufrido un trauma muy grande por diversas formas. Claro. Pero si no, el ser humano no va a decir, creo que puedo entrar a ayudar acá. Lo va a pensar, lo va a razonar, lo va a escribir, te lo va a decir, pero que lo vaya a querer hacer de verdad. Complicado. Claro, es que de ahí tú miras a las personas que están en el bando y luego los ves puta enmarrocados, yendo a la policía y decías, pues sí, pucha, que acá no hice, sí, hice. Claro. O sea, se pretende que todos, o sea, en la ONU nos sentemos felices de estar acá, nos damos la mano, pero en el fondo seguimos siendo todo estos seres. Claro, el problema está cuando quizás sí sea necesario en determinados sentidos, en determinadas perspectivas, que existe un espacio de la ONU donde todos nos pongamos esta máscara de civilización, porque si no ya sabemos lo que pasa. Lo hemos vivido, ya sabemos lo que pasa. O sea, tampoco lo critico o sea, del todo. Por eso es que también a mí me parece... O sea, es importante que al menos se haya redactado la Agenda 2030, al menos Sí, para hablar sobre ella. Para porque ¿sabes qué? Porque aparte todo el mundo ya se conoce. Claro. Todo el mundo ya se conoce y todo el mundo puede viajar o sea, cuando hablo de todo el mundo, digo, o sea, todos los países, todos los estados tienen contacto entre sí. Entonces, si bien yo de manera personal abogo siempre por respetar las identidades locales, por respetar determinados parámetros de autonomía y de soberanía propias, tampoco te puedes desligar y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar y acá yo hago lo que me dé la gana, claro, como tal. ¿Por qué? Porque no te puedes desligar al otro mundo y es parte de la naturaleza humana y de la ley de la naturaleza humana. Yo entro en relación, en contacto contigo, definitivamente, por más que te odie o te ame, no me puedo separar de ti. Ya entro en contacto. Hay un tema filosófico interesante que está surgiendo, que es esta dicotomía entre esta visión rusoniana versus la maquiavélica, ¿no? Que es Rousseau diciendo, no, es la sociedad la que corrompe al buen salvaje, que a mí me parece bien ingenua, porque por o sea, supuesto, a mí más bien yo considero que más bien estaría más del lado maquiavelo, que es la sociedad la que controla y la que amortigua ciertos impulsos de la naturaleza que son por lo general muy violentos. En ese sentido, sí, venimos de los simios hasta cierto punto. Por supuesto, y que son naturales, no por ello van a ser perdonables o no reprensibles, pero son naturales para entender la causa, porque claro, cuando tú tomas la causa y entiendes la causa, identificas la causa como... Cuando tú dices, es como cuando yo digo, mejor dicho, viene de manera natural, es que va a aparecer. Va a poder aparecer, y aquello que va a aparecer, las causas no necesariamente vienen detrás de una mente maquiavélica que ha corrompido. O sea, no es Babidi de Dragon Ball que le ha metido la M en la cabeza al ser humano y le ha dicho, ya, ahora vas a ser malo. Sino, malo, entre comillas, para ponerle algún término. Sino es que son pulsiones que están adentro, y justamente la pulsión del simio que está en la copa del árbol y le ha costado estar en la copa del árbol quizá, o tuvo la suerte de estar en la copa del árbol, y cuando ve que vienen otros depredadores o viene alguna competencia o viene algo que va a hacer que su comodidad se ponga en riesgo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y va a luchar a muerte por ello. Claro.
Entonces, sí es importante saber que, digamos, hasta cierto punto así opera un poco la naturaleza. No para decir, ya, entonces hay que matar a todos. exacto, porque eso es otra cosa. Sino para entender que justamente el trabajo civilizatorio es cobrar conciencia de eso. Exacto, y no, sobre todo el orden, de la la causa-consecuencia. claro. El orden es importante, ¿sabes? La visión rusoniana es más bien ingenua, porque te hace creer de que hay un pasado pretérito donde los simios, o digamos un ser humano precivilizado, era exacto, bondadoso. Que va a ver a otro y decir, ¡hey! ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Venga. Claro. Cuando la naturaleza reacción no más opera natural así. de todo ser humano es ver a lo desconocido. Tampoco, con eso no estoy diciendo que la reacción natural del ser humano sea ver a lo desconocido e ir a atacarlo. Porque sería destructivo, nocivo, absurdo. En algunos casos sí, pero cuando te pones a investigar el porqué o cuando te pones a ver es porque en el contexto de aquellas culturas las amenazas externas son y han sido sumamente riesgosas y vitales de tener en cuenta, porque si no es o vives o mueres. Pero a lo que voy es parte de la naturaleza. Entonces, tú tratar de imponerle, porque esa es como muchos lo están viendo, creo que como estamos viendo no es imponerle, pero proponer esta guía moral en la cual se debe actuar de tal forma, sea cual fuere tu contexto, pues no tengo dinero, no tengo nada, y de repente producir algo de una forma en la cual tú ya me dices, oye, esto contamina, te vamos a cobrar más impuestos. No tengo nada. Y lo poco que estoy encontrando, ¿me quieres cobrar impuestos? ¿Más impuestos? ¿O me quieres prohibir que lo haga porque eso ya es malo, es considerado malo? Ahí es cuando entran todos estos problemas. Sobre todo tomándolo, yo lo digo como esto, ¿no? Una guía moral que entra dentro de los contextos propios y de lo que dictaminan los distintos ministerios a imponer o proponer, dependiendo del lugar, medidas que hacen que la gente diga, oh, esto no proviene de mí y aparte me está generando una traba. Y si a eso tú lo unes, vamos a llamarle, esta es la perspectiva de la clase trabajadora, la clase pujante, la clase que está intentando salir adelante, que son desde los que viven con $1.90 al día, los que están en extrema pobreza, o los que quieren salir de la pobreza, y que se puede unir con las clases poderosas de la derecha conservadora, que agarra esos aspectos y dice, oye, mira, con estos 3 ejes que te comentaba hace un momento, que es, me estás diciendo cómo debo mandar en mi casa, cómo debo mandar en el Estado y cómo debo trabajar, además. ¿Qué es lo que puedo producir? Sobre eso, o sea, para mí uno de los objetivos, más allá de una suerte de paz mundial, que suena muy bonito y de verdad sería lindo poder aspirar a eso, pero quizás habría que tener un objetivo un poquito más modesto. Pero ya lo dijo Jesús. Jesús decía, vamos ya a estar todo, y 2000 años después, mira cómo estamos, o sea, ya esta no es nada nuevo. Pero lo que sí se podría tratar, primero es tratar de encontrar un equilibrio de poder. A mí me parece que eso no... más bien ahorita hay un enorme desequilibrio de poder. Justo lo que comentaba hace un ratito del capital financiero. Lo repito, tras la recesión iniciada, a ver, dice Pedro Baños, el capital financiero ha existido desde los inicios de las primeras relaciones económicas capitalistas allá por la Baja Edad Media, siglos XII a XV. Pero en apenas 8 años, para que se entienda cuál es el desequilibrio actual, en apenas 8 años, tras la recesión iniciada en 2007-2008, que fue causada por problemas financieros además, por una burbuja inmobiliaria, a partir de esos años se ha superado el valor global del dinero en metálico de todos los países del mundo en más de 125 veces. O sea, el capital financiero ha superado el valor global. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un desequilibrio monumental. Y que si a eso le sumas que hay millones de personas en la pobreza absoluta, hay 270 millones que viven con $1.50 al día, lo que revela es un desequilibrio de poder entre la humanidad apabullante. Esa es la vaina, cuando tú ves cuánto dinero tiene el más rico, y cuánto dinero tienen los más pobres. Claro. Entonces, se genera... Es que es un problema. Esta visión que definitivamente tú lo ves en gráficos, te lo dicen y todo, es alarmante. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que hay que entender? Primero, entender que existe esa realidad, ese desequilibrio absoluto. Mira, llamarlo injusto, quizás
no sea porque, ¿qué pasa? Injusto, siento yo que podría estar cargado de una serie de matices casi metafísicos. Sí. Yo lo llamaría simplemente como no es bueno para nadie. Exacto, que no es bueno. Porque no es bueno para nadie porque hace que se cree un resentimiento también en la gente que está tan abajo. Si nos ponemos a pensar, utilizamos cuando digo nos ponemos a pensar, a reflexionar en la sociedad, en qué queremos ser, en qué queremos lograr, por supuesto que es totalmente loable y admisible que querramos todos salir adelante, y para todos salir adelante o que haya un equilibrio de poder, ¿no? Cómo se vaya. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la financiarización? Supone el sometimiento de los sectores primarios, secundarios y terciarios y también de la economía doméstica a las lógicas propias del capital financiero. Entonces, eso es un problema porque eso hace que ese desequilibrio probablemente aumente más. Y es lo que ha venido pasando. Es lo que ha venido pasando, sobre todo en el milenio. Claro. Desde el advenimiento del milenio. Entonces, ahí es interesante ver que, claro, ¿quién está detrás de la Agenda 2030? Probablemente, pues, Soros, Bill Gates, que son quienes hasta cierto punto están beneficiados por esa estructura. Jeffrey Sachs, etcétera, ¿no? Y con eso también entramos al tema de Soros, que es un tema bien interesante para el cual, o sea, yo haría un programa entero solo sobre él. Sí. Pero bueno, George Soros es un filántropo, no sé si decirlo entre comillas, porque es que es un personaje muy interesante al mismo tiempo también, ¿no? Pero es un defensor de lo que Karl Popper llama la sociedad abierta. Es más, hace poco leí varias conferencias que dio Soros, y claro, al fin y al cabo no deja de ser una suerte de pensador, ¿no? Es un tipo que ha logrado hacer millones en el mundo financiero. Se dice incluso que logró hacer quebrar, no puedes hacer quebrar un país, pero dejó en ridículo a Inglaterra, al Banco de Inglaterra, ¿no? Por una serie de operaciones financieras que hicieron que él ganase miles de millones de dólares en un solo día. Entonces, o sea, en ese sentido debe ser un genio de las finanzas y que ha utilizado su poder económico para construir la Open Society Foundation, que tiene una enorme cantidad de ONGs y tiene una enorme cantidad de tentáculos en diferentes lugares, en medios de comunicación, en periódicos, en programas, etc. O sea, las ONGs son también la manera que tienen estos grandes magnates de tener más influencia sin que el público se dé cuenta, porque la ONG suena muy lindo. Claro. O sea, es una buena mascarada para empezar a operar políticamente, ¿no? Entonces operan desde hasta cierto punto las sombras. Entonces, Soros es un personaje real, definitivamente. O sea, no se trata de decir que, o sea, sí tiene intenciones de construir, no sé si llamarlo nuevo orden mundial, porque también tiene eso una serie de matices como que quizás muy grandilocuentes. Claro. Pero sí desea imponer una sociedad abierta. Así se llama su fundación. Claro. Cambio. Es que sobre todo es el nuevo orden mundial. Siempre, si existe un orden mundial, todo cambio va a suponer un nuevo orden mundial. Claro. Que puede ser nuevo a gran escala o nuevo en 2, 3 aspectos. Pero sí, es que definitivamente hay todos estos nombres que estás mencionando. Hay unas ganas de impulsar, vamos a llamarle la agenda liberal, si lo podemos llamar así, que es cambiar determinadas cosas en función de que aquellos logros que ellos han obtenido puedan mantenerse, puedan irradiarse a partir de lo que a ellos les ha servido y lo que consideran que puede servirle a los demás, sea de manera altruista o sea para beneficiarme yo y dar la imagen de que esto es lo que debe ser. Pero es que, por supuesto, es que al fin y al cabo también hay que tomarlo como lo que es en cierta medida, que es una guerra, porque si yo quiero esto y yo quiero lo otro, o tú quieres esto, yo quiero lo otro, y ninguno de los dos va a ceder. Es incompatible. Por supuesto, es una guerra distinta, por supuesto, porque no es que vayan a haber luchas. Es una tragedia. Me atrevería a decir, sí, por supuesto, porque al final... Sí, pues porque... O sea, en algún momento va a llegar los intereses de una comunidad, van a oponerse de manera incompatible con los intereses de otra comunidad, y eso inevitablemente los va a llevar a la guerra. Y mira, con las palabras mismas que tú estás utilizando, los intereses de una comunidad, porque hay también tanta molestia, tanto humor sulfúrico de la gente cuando agarra ahí, porque no es simplemente como que no, estos malditos desgraciados, ¿cómo se atreven a querer cambiar esto? ¿Cómo se atreven a meterse con la educación? ¿Cómo se atreven a meterse con nuestros hijos, con la vida, con la gente con la que estamos? Y es que justamente
que hay una incongruencia en la forma de la guerra, porque como hemos estado acostumbrados en la humanidad, es la única forma en la cual yo te voy a hacer que tú pienses lo que yo pienso, que creen que es, ven, te voy a hablar bonito y te voy a educar, porque en algún momento de tu corazón, plin, como el Grinch, exacto, de algún momento en tu corazón, como el Grinch, va a crecer 3 pulgadas y te vas a dar cuenta cómo son las cosas. Eso es lo que se pretende, pero en la realidad es, oye, tú me estás diciendo que debo cambiar las cosas y me los estás imponiendo, pero lo que más me molesta, pero una de las cosas quizá que, estoy hablando en posición de hipotética de estas personas, lo que más podría molestar es como que ni siquiera estás siendo sincero, o sea, yo vengo con una pistola o invade mi país o invade mi sociedad, quédate ahí, y que a punta de pistola haz que yo pueda ver las cosas para al menos tener una razón, vamos a llamarle, por más nefasta que sea, legítima de yo obedecer. Porque si no obedezco me muero. Pero acá es, si no obedezco me dices que soy una mala persona. Y no me dejas trabajar. Y no me dejas hacer. Entonces, claro, es otro tipo de guerra. Y es la guerra, es la batalla, por supuesto. La batalla eso iba. Es la batalla cultural en ese sentido. Sí. Pero es eso que ahorita, claro. ¿Y hasta qué punto? Es donde yo me pongo a pensar y uniéndolo a lo que he estado diciendo antes. ¿Hasta qué punto vamos a seguir todavía con la máscara civilizada y con los comentarios en los hates? ¿Y hasta qué punto va a ser que ya sucede? Y no es nuevo, ha sucedido siempre. Y que sobre todo la sociedad norteamericana es bastante ejemplar en ello, lamentablemente. Claro, que es verdad. Y sacamos y hagamos lo mismo y no haya ninguna diferencia con aquel que sacaba su bayoneta, con aquel que sacaba su mosquete, hasta el brother que saca una piedra y te la tira en la cabeza. Y mira, qué interesante, porque ya creo que en algún momento tenemos que ir cerrando. Sí, pero es que creo que al final está eso detrás. Eso a mí me parece que es bien importante como un análisis filosófico que, por ejemplo, tiene detrás, tipo, por ejemplo, el análisis que hace Tucídides de la guerra del Peloponeso. Ya. A cierto punto llega a la conclusión de que la guerra... Claro, esto es terrible de decir, pero es como si los mecanismos de la naturaleza estuviesen de algún modo estructurados para que tarde o temprano las comunidades humanas terminen en una guerra. Lamentablemente, sí. O sea, claro, y eso es horrible de tragar. Sí. O sea, y de siquiera empezar a pensarlo. Sí, pero cuando eso... analizas la historia... Y cuando analizas, por ejemplo, una obra como Antígona, tú entiendes, o sea, y eso lo dice Hegel en el análisis de Antígona, ¿no? ¿Qué tienes en Antígona? Una incongruencia incompatible que va a llevar a la muerte de las dos potencias. La potencia ética, la potencia ética religiosa por parte de Antígona, yo voy a defender mis creencias. Por supuesto. Y la necesidad por parte de Creonte de imponer una serie de leyes a nivel humano, por así decirlo. Es como que alguien ha cometido un acto terrorista, yo tengo que ver la manera de que se juzgue y de que se sentencie. No hay manera de evitar que eso termine en tragedia. Por eso es una tragedia. No van a es el cambiar. Destino. Entonces... O sea, no está de más tener eso presente porque es como la tarea que nos ha impuesto el universo. Sí, y diría yo también como un punto para o sea, valorar y saber y entender el porqué también de organismos como la ONU, de organismos globalistas, de organismos que propongan, evidentemente van a proponer acciones y una guía, pero que se basen sobre todo en el diálogo. Porque ya sabemos cómo somos cuando no dialogamos. Y lo sabemos y no nos lo tienen. O sea, no es nuevo. Lamentablemente está ahora también, que quizá también sea tema para otra conversación, de cómo las distintas generaciones, porque esto no solamente de millennials o de centennials, sino también de quienes les han enseñado estos millennials, estos centennials, estos de generación X o hasta boomers, de chequear cómo hoy en día, a la llamada, vamos a llamarle el mundo de cristal, yo le llamo el acristalamiento de la sociedad, de cómo a partir del diálogo, o cómo del diálogo se ven dos perspectivas: el diálogo honesto, el diálogo sincero de te muestro lo que yo quiero por más que esté sucio y cochino, y el diálogo más bien que se cierra a preconceptos de no puedo aceptar yo que la humanidad sea de otra forma, y por lo tanto todo lo que salga de ese sentido se va. Pero cuando y ¿por qué yo le digo el acristalamiento? Porque es como se va a romper en una, porque bajo ese mismo argumento se defiende una cosa, pero aquello que está en contra, no. Claro. Bajo una misma, vamos a llamarlo, bajo unas mismas condiciones. Y además, o sea, es ponerte en contra un poco del funcionamiento de la naturaleza. O sea,
Yo creo que como seres humanos tenemos la tarea de tratar de entender cómo funciona la naturaleza y cómo funciona, por tanto, también nuestra naturaleza humana y animal. Y a partir de ese reconocimiento de cómo funciona, que no puede pasar por una negación ingenua o por una indignación de cómo es posible que dentro de mí haya ese nivel de violencia. O cómo es posible dentro de ti. Claro. Que dentro de ti haya pasado, porque no me pongo a ver. Opera como un espejo. Claro, simplemente lo digo, eres perverso. Claro. Simplemente eres perverso. Y entonces, si no hay ese reconocimiento, entonces, en términos junguianos, no se está reconociendo la sombra. Y si no se reconoce la sombra, es bien difícil poder pasar como a otro nivel, ¿no? de conciencia. No, y no se puede tener luz todo el momento, y la sombra va a llegar, y el ocaso va a llegar, y la sombra un día va a ocupar absolutamente todo. Y eso es lo que justamente no se quiere lograr, porque dentro de lo que estamos hablando, no se trata de simplemente decir, ya, como bien estábamos diciendo, somos así y pues que sea. No se trata de por algo dialogamos. Pero se trata al menos de reconocer en dónde estamos, de qué somos, de cómo funciona de cómo somos, y que a veces cuerpo también humano. El diálogo es forzado, a veces, pero quizá el diálogo tenga que ser forzado en muchas ocasiones, porque si no llegamos al otro aspecto. Y ahí está la gran problemática de nuestros tiempos. Y hablo de nuestros tiempos, pero que nos acompaña ya desde hace un siglo, o más, un poco menos de un siglo, que es cómo solucionamos las cosas, y como estamos viendo hay una guerra, hay un choque de cosas que no van a cambiar, cómo podemos solucionarlo y cómo salir adelante. Nuevamente, para mí, una de las salidas es lo más trabajoso, que es ver matices, ver realidades. Meterte la lengua donde no te quepa en algunos momentos, porque te estás metiendo a hablar de algo que no te compete. Callar. Exacto, que no te compete. Que te puede indignar, que te puede parecer cómo es posible, pero que no, o sea, no te compete, no está ahí. Y también en otros aspectos saber ver y decir, ok, quizá teniendo estos 3 puntos en cuenta, podemos salir adelante, teniendo los valores propios del pensamiento abstracto occidental, vamos a llamarlo en cómo llega, que es de la paz mundial, la paz mundial, el desarrollo del ser humano, y cumplir con todos estos objetivos de la Agenda 2030, que por supuesto, como venimos diciendo desde el inicio, no son para nada desdeñables, son loables, es lo que todo el mundo quisiera. Pero hay que ver cómo es que llegamos hacia ello. Y ya volviendo a la Agenda 2030 para ir cerrando, bueno, obviamente es un listado de objetivos que nadie podría oponerse a eso. Es hasta cierto punto los lineamientos de una utopía, que de nuevo en griego significa no lugar. Y que sí es bonita esta reflexión que hace Eduardo Galeano de que la utopía es algo que sirve para caminar. Como el horizonte se va a alejar siempre, pero que está sirve ahí para caminar. Exacto. Entonces, claro, la Agenda 2030, al menos, digamos, si lo queremos ver positivamente, se ha hecho cargo de hacer un listado, aunque claro, es bastante vago en cómo ha planteado los lineamientos para conseguir esos objetivos. Sí, y tedioso. Son también 17 objetivos y 196 metas o 193 metas en total. Cada objetivo tiene entre 8 a 13, 15 metas. Y claro, uno lo lee y dice, ya, tiene sentido y todo lo demás. Pero la pregunta es cómo llegar a eso, y para eso hay que tener presente. Primero, la situación de la financiarización de la economía mundial, que es el capital financiero va sometido al sector primario, al sector secundario, al sector terciario, lo que hace que todos estos sectores, que son, sector primario es materias primas, sector secundario es industria, manufactura, sector terciario es ocio y cultura, y servicios, van a estar ahora bajo la lógica del capital financiero, lo cual hace que haya más desequilibrio de poder aún, lo cual, más allá de si es injusto o justo, a mi gusto no es bueno, genera un desequilibrio, ¿ya? No es bueno para todos. Cuando le quitas el carácter moral y te basas a lo pragmático, en este sentido, funciona. Claro. Porque no es que yo te vaya a juzgar si es bueno o malo lo que estás haciendo. Es porque no conviene. No conviene tanto que haya tanta desigualdad. Sí. Y al menos es sincero, ¿quieres ser parte de este globo terráqueo al cual le llamamos Tierra? ¿Quieres ser parte? Bien. Si no, veamos qué hacemos, pues. Nosotros eso lo asumen incluso de personajes como superliberales como Jordan Peterson, que al menos tienen juicio a mi parecer. Entonces, tener en cuenta ese contexto, tener en cuenta que varios de los que promueven la Agenda 2030, como por ejemplo Jeffrey Sachs,
son personajes que están muy hacia digamos, un pensamiento neoliberal. Jeffrey Sachs es quien promueve la teoría del shock, que más allá de que pueda tener beneficios, al fin y al cabo lo que hace es que los países que están en el tercer mundo quizás puedan salir de la pobreza absoluta, pero no van a salir de la subordinación a la que están sometidos a los países como, por ejemplo, el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Israel, Australia, Nueva Zelanda, entonces etc. se va a mantener el orden mundial Entonces, actual. Hay que tener presente vigente. que lo más probable es que detrás de la Agenda 2030, precisamente por su vaguedad, lo que hay detrás es un programa político en el cual se da predominancia a los intereses de la clase hegemónica. Sí, por supuesto. Y ¿no? de la y cultura que está hegemónica. asociada al capital. Sí. Por eso no investigué tanto, pero me gustaría quizá ahí, si por ahí alguien quisiera proponer algún link en los comentarios, ¿cómo es que está tomando las acciones del 2030 China y Rusia? Porque claro, pero igual están adscritos. Están adscritos, sí, pero como te digo, lo hacen, saludito. Es un saludo al sol, y además China y Rusia son hipercriticados, por ejemplo, por Soros. Por o sea, supuesto. Soros considera a Xi Jinping como el mayor peligro actual de las sociedades abiertas, y también a Putin. Sí. Y cómo no, obviamente. Pero más allá de que lo presente así, en realidad lo que pasa es que Xi Jinping y Putin no se van a someter a los lineamientos de esa clase hegemónica. Y la pregunta es, ¿eso no sería algo que también deberíamos imitar? Sí, exacto, porque ahí le pregunté, ¿y dónde está Latinoamérica o Hispanoamérica en todo esto? Sometida. O sea, subordinada, somos, ideológicamente, en todo sentido. Sí. Entonces, bueno, eso es. Y interesante, sí. Me parece que ha estado bien bacano. Sí, como digo, porque, por ejemplo, no hemos tocado algo que también creo que, y simplemente esto como para pensarlo, para hablarlo de por qué justo hoy día la Agenda 2030 explota tanto y sobre todo en los últimos 20 años, que es el cambio climático. También, porque quizá a lo que sí nos aborda a todos dentro del mundo es el cambio climático. Claro. Una cuestión que también es el cambio climático va a suceder e iba a suceder con lo que está sucediendo, porque el cambio climático es un fenómeno natural. Son ciclos planetarios. Un tema delicado también. Es un tema, lo cual no quiere decir que el accionar del ser humano y la contaminación, porque la gente dice, el ser humano está generando el cambio climático. El cambio climático iba a suceder y va a suceder con la acción del ser humano, no. Lo que está haciendo el ser humano es agravar. Lo que el ser humano está haciendo sí es agravar las consecuencias del cambio climático a partir de la contaminación, que ese es el punto al cual se debe cambiar. Entonces la gente habla de cambio climático, pero lo que tenemos que hablar precisamente para mí sería la contaminación del medio ambiente. Porque el cambio climático, ¿qué es lo que dice? Ahora mira cómo se está afectando las cosas, o cómo cambia el clima, qué malo el ser humano. No, más bien hay que ver cómo es que el accionar del ser humano está agravando el cambio climático que iba a suceder y que la historia geológica lo demuestra, y hay varios estudios sobre ello, y que ha estado además en nuestra historia. O sea, el último gran cambio climático ha sucedido entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y se puede ver, y puede estar. Bueno, habrá que dedicar un programa también entero a eso. Sobre el cambio climático y lo que está detrás también en ello, quiénes se benefician de este discurso del cambio climático, porque te dicen, ¿cómo te atreves tú a hacer industria? Porque estás generando, porque estás contaminando. Y claro, puede que tenga cierto, y me hagas ver y dice, podría generar. Y eso lo dicen los países más industrializados. Exacto, o sea, que ahí está el exacto. tema, ¿no? Porque claro, no te lo dice el fabricante, te lo dice quizá el hijo o el nieto de algún fabricante dentro de alguna universidad, dentro de alguna facultad de. Bueno, y solo para cerrar, en Hispanoamérica, quien está siendo acosado por Soros. ¿Quién crees que es? Bukele, evidentemente. Porque demuestra una forma alterna a ese orden mundial de cómo solucionar las cosas. Porque no se ha subordinado. Donde no ha tenido que entrar ni Estados Unidos ni ha tenido que entrar la ONU. Sino más bien están entrando y decir, ha demostrado que puede operar por su propia cuenta. Exacto. ¿no? Y tienen que decir, no, por favor, tranqui. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias.